Quizzes. Dame un ratito, por favor. Mm, mm, mm. Ay, mejor compartir mi pantalla. Ya. Pueden ir entrando, chicos. Son 6 preguntas, como les comenté. Ya bueno, chicos, igual pueden ir, ingresando. Ya voy a comenzar el quizzes para que puedan, practicar un poquito. Bueno, chicos, ya voy a terminar el quiz.
Ya. Bueno, felicidades a Juanpi, a Gabriela y a Alison. Igual felicidades a todos. Vamos a repasar un poquito para ver sus sus respuestas. Ya. Entonces, primero, ¿cómo se llama la estructura que une los músculos a los huesos? Habíamos visto que las articulaciones, bueno, ya. Mm, Ya, habíamos visto que las articulaciones no, porque van a ser estructuras que van a unir dos huesos próximos, ¿ya? Entonces podemos descartar de frente eso. Luego tenemos a los ligamentos, no, los ligamentos van a ser estructuras de tejido conectivo que van a unir un hueso, unen dos huesos que forman parte de una articulación. Es decir, es como el apoyo de una articulación para que sea aún más reforzado. Luego tenemos los tendones, muy bien, esa sí sería la respuesta correcta porque justamente van a unir los músculos a los huesos y los desgarros, pues recuerden que los desgarros más que todo son lesiones en el mismo músculo y pues no tenían nada que ver. Ya, bien chicos. Luego, ¿qué debemos saber cuando no sabemos exactamente cuál es el tipo de lesión que sufrió un paciente? Primero, no hay riesgo de fractura, pues no lo podemos saber con exactitud. Luego, puedo afirmar que es solamente una lesión tendinosa. Otra vez, no lo sabemos con exactitud. Habíamos dicho primero, bueno, en la clase pasada, que cualquier tipo de lesión o para primero descartar algún tipo de lesión tenemos que hacerle una radiografía, ¿no? Habíamos dicho que la radiografía va a ser como que nuestro mejor amigo en estos casos. Entonces, siempre, siempre, siempre un paciente que pues tenga una lesión, no sabemos si es fractura, esguince, luxación, etcétera, debemos tratarla, ¿no? Como si fuera, como ponernos en el peor de los casos, para que en el caso de que no sea una fractura, pues hayamos tomado todas las medidas necesarias y que pues no empeore la lesión. ¿Ya? Entonces, la tercera opción decía, si no tengo equipos de rayos X, tengo que manejar la lesión como si fuera una fractura. Perdón por el error del tipeo. Hasta ahí está bien. Pero nos dice sin inmovilizarlo. Habíamos dicho la semana pasada que cualquier lesión que teníamos, primero era inmovilizar. Era dejar a la persona tal y como lo hayamos encontrado. ¿Por qué? Porque si lo movíamos en el caso de una luxación, pues habíamos dicho que una luxación es la separación completa de dos huesos, entonces íbamos a empeorarlo. Entonces siempre, siempre, siempre debemos inmovilizar primero al paciente. Caso que sería pues la cuarta opción, ¿no? Si no tengo equipo de rayos X, tengo que manejar la lesión como si fuera una fractura, si lo inmovilizo. ¿Ok? Ya. Siempre recuerden que hay que inmovilizar primero. Ya. El otro nombre de la entorsis. Habíamos dicho que la entorsis es un tipo de esguince, ¿no? En la clasificación de esguinces vamos a tener tres tipos de grados, el grado 1, el grado 2 y el grado 3. El grado 1 justamente es llamado entorsis, ¿no? Luxación del platillo tibial, ¿no? Porque pues no hemos hablado mm, de nada parecido. El 15 grado 1 sí era, el 15 grado 2 y el 15 grado 3 pues eh, no tienen otros nombres, no que yo sepa. Entonces, sigamos. Luego, síntoma de las luxaciones, excepto. Tenemos la hemartrosis, sí, las luxaciones, eh, como habíamos... Ay, no puedo, no sí puedo mover esto. Ya. Las luxaciones van a ser dislocaciones, va a ser una separación permanente de las dos partes de una articulación. Como habíamos dicho en la clase pasada, ¿no? Va a haber un compromiso del ligamento y de la cápsula articular y justamente por esta parte, ¿no? Van a pasar muchos vasos sanguíneos, arterias, venas, nervios, etcétera. Entonces, justamente como van en una luxación, va a estar comprometido todo lo que son los ligamentos y la cápsula articular, justamente ahí es donde van a pasar las arterias, ¿no? Entonces, como va a haber una separación, justamente podemos comprometer una de estas vasos sanguíneos. Entonces, justamente va a haber una hemartrosis, que es el sangrado de las articulaciones. Entonces, sí habría una hemartrosis. Luego, impotencia funcional inmediata y absoluta. También lo tenemos. ¿Por qué? Porque como va a ser una separación completa, pues va a ser dolorosa y no se va a poder mover justamente porque pues no está en su sitio. Luego, acortamiento, torcedura o giro en la zona, sí, porque como vamos a cambiar la anatomía, ¿no? Porque
otra vez, repito, se van a separar completamente. Entonces, la anatomía normal no se va a ver, ¿no? En este cuerpo como que, o en esa parte de la lesión que se va a ver un poco deformada. Y pues equimosis horas después del accidente no, esto se da en un esguince, ¿no? Porque el esguince, pues como hemos visto, puede ser de diferentes grados, ¿no? Entonces, dependiendo del grado que sea, también va a ser la severidad de esta, ¿no? En el caso de un grado 3 podría haber una equimosis, es decir, un moretón, ¿no? Ahí mismo, pero ni tanto, porque estamos agarrando tendones, es cierto, pero creo que habría una especificación acá, ¿no? Entonces recuerden que equimosis horas después del accidente es más que todo en esguince, claro, en esguinces. Mm, el resto es de luxaciones. Ya. La fractura frecuente en edad pediátrica. Muy bien, chicos. Sí, justamente es el tallo verde. Habíamos visto, ¿no? Que las demás, más que todo la transversa, la oblicuo descompuesta, la espiroidea van a ser fracturas que sí pueden estar tanto en adultos o en niños, pero la que siempre, siempre, siempre es muy frecuente en edad pediátrica, que son niños, es tallo verde, ¿no? Ya. Luego, mujer de 30 años sufre un accidente de tránsito, fractura del tercio medio del húmero derecho con rotura de la arteria humeral. Ok, primero quedémonos con esta información. Una vez ingresado al hospital, se procede a hacer la reducción y fijación de la fractura junto con la reparación arterial. Habíamos dicho que la reducción y la fijación de la fractura es como, por así decirlo, tratar de manejar, o sea, el manejo de una fractura, ¿no? Ya, junto con la reparación arterial. Horas después se instaura un edema en miembro lesionado, dolor intenso de carácter pulsátil y parestesias a nivel de la mano. El pulso periférico es débil. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos debe plantearse en primer lugar? Primero, disculpen un poco por el tipeo. Ya. Tenemos primero a la neuropraxia del nervio ciático. Si nosotros primero debemos saber dónde está el nervio ciático, ¿no? El nervio ciático comienza desde más o menos el glúteo y va a bajar, ¿no? Por todo el muslo. Entonces, si nos hablan de nervio ciático, podrían habernos dicho, pues, un dolor lumbar o un dolor que se extiende, ¿no? Desde la lumbar hasta los miembros inferiores, caso que no es acá. Luego tenemos la gangrena isquémica. La gangrena isquémica más que todo es cuando hay sangre muerta, ¿no? En nuestro organismo. Nos hubieran dicho que una parte de nuestro cuerpo pues se hubiera puesto de color negro, morado, ¿ya? Luego, el embolismo graso. Bueno, no tiene nada que ver. El embolismo es más que todo, pues, como su nombre lo dice, un émbolo, una pequeña masa, un coágulo de sangre. Y nos hubieran dicho que, pues, tal vez haya obstruido alguna arteria, ¿no? Pero no nos dicen nada de esto. Y justo habíamos hablado la semana pasada de una complicación muy frecuente dentro de las fracturas, que es espérense, chicos, ya, que es el síndrome compartimental. El síndrome compartimental más que todo se da, ¿no? Cuando tenemos fracturas en el miembro inferior. Recordemos que en el miembro inferior, bueno, en todos los miembros superiores e inferiores vamos a tener compartimentos. Recordemos que en el miembro superior vamos a tener 3 compartimentos y en el miembro inferior vamos a tener 4, o sea, vamos a tener un poco más y es ahí donde más que todo se dan pues estos síndromes compartimentales. Recordemos que cada espacio de estos compartimentos, que son 4, 1, 2, 3, 4, porque el resto son los 2 huesos, van a tener una presión de 8 a 10 milímetros de mercurio. Entonces, si esta presión aumenta, no, perdón, por la fractura, en caso de que sea pues una fractura abierta y esté expuesta, pues va a haber una inflamación. Y justamente estos compartimentos también pues se van a inflamar y van a llegar a un punto máximo o a una presión que estos no puedan soportar, ¿no? Entonces justamente van a estar bien edematizados, es decir, bien inflamados. Entonces justamente esta es una de las palabras claves que nos dan. Se instaura un edema en miembro lesionado. Luego, otra característica también del síndrome compartimental es el dolor a la movilización pasiva, que es justamente cuando nosotros agarramos, pues, por así decir, no sé, se ha lesionado la pierna y movemos un dedo, ¿no? De manera lenta, despacio, calmada, y pues el paciente va a gritar de dolor. Esa es una movilización pasiva, ¿no? Y también otra,
otro síntoma de un síndrome compartimental son las parestesias. ¿Qué son las parestesias? Son como que cuando tú sientes que, como que un no, no calambre, como un adormecimiento, como si te estuvieran caminando arañitas, ya, ese es el significado de parestesias, ¿ya? Entonces, justamente con estas dos palabras claves que nos están dando, podríamos hablar de un síndrome compartimental que sería lo más probable. Bueno, esas serían, ¿no?, las 6 preguntitas. Ya. Ahora sí, comenzamos con la clase. Ya les he pasado mm, la, el PDF. Y espérese, ahorita comparto. Ahí va, aquí está. Ya. Mm, mm, mm. ¿Me pueden confirmar si se ve, por favor? Sí se ve. Sí Ya, se ve. perfecto. Gracias. Ya, entonces, bueno chicos, el día de hoy vamos a hablar de su tema 11, que es el trastorno de conciencia, traumatismo encefalocraniano y traumatismo vertebromedular. ¿Ya? Entonces, primero, dando unas pequeñas definiciones para estar como que un poco más en contexto con todo este tema, vamos a hablar de primero lo que es la conciencia, ¿no? La conciencia es el estado en que la persona se da cuenta de sí misma y del entorno en que lo rodea. O sea, como lo habíamos mencionado en clases anteriores, nosotros evaluamos a un paciente y cuando llegamos, por ejemplo, al examen neurológico, tenemos que ver si está LOTEP, ¿ya? LOTEP, ¿qué significa? Que está lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. O sea, sabe dónde está, sabe qué día es y sabe que pues está consciente de su situación. ¿Ya? Entonces, esa es una persona LOTEP. LOTEP es que está muy bien, o sea, está bien, está bien, ya. Entonces nosotros, al momento de evaluar la conciencia, tenemos que evaluarla mediante dos maneras. Mediante el nivel de esta conciencia, que va a estar constituido por el estado de alerta de una persona, y a su vez este estado de alerta va a estar manejado por el sistema reticular ascendente, ¿no? Que es el SHARA. Bueno, este es un sistema, ¿no?, que va a ayudarnos a estar alerta o va a ser el encargado de que nosotros estemos alerta. ¿Ok? Ya. Ay, perdón. Luego tenemos el contenido de la conciencia. Entonces, nosotros vamos a evaluar a la conciencia a través del nivel y del contenido. Entonces, cuando evaluamos el contenido de la conciencia, vamos a evaluar lo que es la calidad del pensamiento y la conducta. Y esto netamente está relacionado con la corteza cerebral, ¿no? Que más que todo sería el cerebro. Ahora, evaluando el nivel de conciencia, nosotros vamos a saber que el estado óptimo va a ser el estado de alerta o de lucidez, pero también vamos a tener trastornos de esta, ¿no? Vamos a tener 5. Primero, de más leve a más grave. El más leve vamos a tener que es la agitación, ¿no? La agitación es un estado de hiperreactividad, es decir, una persona va a estar nerviosa, va a estar impaciente, va a estar como que con un espectro de exageración. Como les digo, va a estar así hiperactiva, no va a estar tranquila, va a estar muy acelerada. Y este estado de agitación, ¿no? Este estado de hiperreactividad puede darnos o puede acabar en un delirio, ¿ya? Luego tenemos el otro estado o el otro trastorno que es la somnolencia o también llamada obnubilación. Esto es cuando el paciente, primero acá vamos a ver que el paciente va a despertar con facilidad, va a obedecer órdenes y pues cuando nosotros no le estamos dando órdenes, o es decir, órdenes nos referimos a que cuando le estemos hablando, cuando le estemos haciendo algún estímulo, pues sí va a obedecer, pero cuando nosotros terminamos de hacer ese estímulo, el paciente va a volver a la somnolencia, es decir, va a estar como que medio adormilado. Luego tenemos el estado de confusión, que el paciente es donde el paciente va a responder a órdenes verbales simples, nada más, diferenciándolo con la somnolencia, que el paciente pues va a obedecer a las órdenes. En el estado de confusión solamente el paciente obedece a órdenes verbales simples, ¿ok? Y también, ¿no? Estos pacientes van a caracterizarse por estar desorientados y pues podemos encontrar frecuentemente respuestas que no tienen sentido o incoherentes. Luego tenemos el estado de estupor,
donde se caracteriza porque el paciente solo va a despertar a estímulos vigorosos y repetitivos y no responde a órdenes. Es decir, nosotros usualmente cuando hacemos estímulos vigorosos y repetitivos también hablamos de los estímulos dolorosos. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, estamos en un accidente de tránsito y la persona no responde, podemos pensar en dos cosas, que ella está en coma o puede que esté en un estupor. ¿Y cómo lo diferenciamos? Mediante los estímulos vigorosos y repetitivos o también los dolorosos. ¿Y cuál es un estímulo doloroso bastante frecuente? Pues apretar las tetillas, los pezones, ¿ya? Entonces ahí, pues si el paciente se levanta o reacciona, pues podríamos pensar que está en un estado de estupor, pero si no, pues ya estaría en un estado de coma, porque justamente el coma es que pues el paciente no va a despertar y dependiendo del nivel de coma, a la estimulación dolorosa, por ejemplo, al apretar pues los pezones, van a tener posturas anormales, ¿ya? Entonces, recapitulando, por ejemplo, la diferencia entre un estado de somnolencia y confusión es que el paciente, si está en somnolencia, va a obedecer cualquier tipo de orden, pero si está en un estado de confusión, solo obedece a órdenes verbales simples. Y si está en estupor, solamente el paciente va a despertar eh, en estímulos vigorosos y repetitivos y no responde órdenes. Y el coma pues ya no responde, no despierta y si es que responde a los estímulos dolorosos va a ser mediante posiciones anormales que lo vamos a ver más adelante. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, todo bien. Ya, gracias. Ya. Luego, ay, ¿sí? ¿Tienes alguna pregunta? Ya. Ya continuando un poquito con la introducción, tenemos la anatomía, ¿no? Toda la anatomía de nuestra cabeza, ¿ya? Como vamos a hablar mucho del daño que puede sufrir nuestro cerebro, que es en el traumatismo encefalocraniano, primero debemos saber un poquito cómo está resguardado nuestro cerebro, nuestro encéfalo, que pues es el término correcto. Vamos a tener a todo nuestro cráneo, ¿no? Y este cráneo justamente se va a llamar bóveda craneana. Ay, espérense. Ya. Nosotros podemos dividir nuestro cráneo como que así, ¿ya? Entonces la parte de arriba va a ser todo lo que es nuestra bóveda craneana, también llamada calota, y nuestra parte de abajo, que es justamente esta partecita de acá, este, no tomen en cuenta los huesos, porque los huesos pues en general son todo el cráneo, sino estamos viéndolo de una manera como que arriba o abajo, nada más. No estamos tomando en cuenta los huesos que dicen ahí. Y la parte de abajo sería pues la base del cráneo, ¿no? Entonces, ¿qué es la bóveda craneana? O sea, la parte de arriba. Es una cavidad rígida e inextensible, es decir, no se puede extender y su contenido es incompresible. Bueno, la bóveda craneana es medio elástica, pero solamente al momento de la gestación. Ya después, cuando una persona ya está netamente formado y nace, pues ya esta bóveda craneana se vuelve bastante dura, ¿no? Porque es como una tapita, es como una cápsula que va a encerrar a nuestro órgano pues, más importante, que es el cerebro, el encéfalo, ¿ya? De ahí justamente este cerebro, ya que tenemos el cráneo, ay, ya, este es el cráneo, y ya tenemos nuestro cerebro. Ya, este cerebro y este cráneo, pues no es como que abres el cerebro y metes el cráneo, no, sino que a su vez, como habíamos dicho, este cerebro es tan importante, es el que técnicamente pues manda todas las órdenes a nuestro cuerpo, va a tener aún más protección, aún más seguridad. Y entre el cráneo y nuestro cerebro en sí, vamos a tener una capa o un par de capas que van a ser las meninges, ¿no? Las meninges va a ser la cubierta del cerebro. Por ejemplo, no sé si recuerdan que, por ejemplo, el pulmón no está como que así al aire o no está desprotegido. También tiene su protección, que sería la pleura. O el corazón, por ejemplo, no está desprotegido. También tiene como que su capita protectora que se llama pericardio. Entonces también el cerebro no va a tener lo que son las meninges. Y estas meninges van a dividirse en tres. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de más o menos cómo es la seguridad, por así decirlo, del cerebro. Primero tenemos a la piel, luego tenemos al cráneo
Ya, y después del cráneo o entre el cráneo y el cerebro vamos a tener a todo lo que son las meninges. Las meninges van a ser tres. La parte más externa y la que está en contacto con el cráneo va a ser la dura madre. Luego tenemos la que está en la capita del medio, que es la aracnoides, y la parte más interna y que está en pleno contacto con el cerebro sería la pía madre. ¿Ok? Em, se pueden acordar, por ejemplo, que la dura madre, ¿no? El hueso es duro, ¿no? Entonces, ¿qué le sigue? La dura madre. No sé, yo me lo aprendí así. Y la pía madre, como que por la letra del abecedario, está como que más abajo, entonces la pía madre estaría más abajo, ¿no? Y la aracnoides, pues está al medio. Pero acá hay una cosita más, hay un espacio más. Entre el aracnoides y la pía madre va a estar el espacio subaracnoideo, el espacio subaracnoideo, ¿ok? Y en este espacio subaracnoideo es donde vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? No, es un líquido que va a estar dentro del cerebro. ¿Para qué? Para que pueda lubricar estas partes, ¿no? Y que no haya un roce, porque como que el cerebro está flotando dentro de nuestro cráneo. ¿No? Y dentro, pues van a estar las meninges, y dentro de las meninges, específicamente entre el aracnoides y la pía madre, que se llama espacio subaracnoideo, vamos a tener el líquido cefalorraquídeo, también a las arterias, y pues todos los líquidos van a pasar por ahí. Y esa parte, el espacio subaracnoideo, va a ser como un espacio de filtración, ¿ya? Eso. Entonces, recapitulando, dentro de la meninge es la cubierta del cerebro, es como su capita protectora, y a su vez esta meninge se divide en tres. La dura madre, que es la parte o la capa más externa y está en contacto con el cráneo, con el hueso. Luego tenemos la aracnoides, que es la capa media, y luego tenemos la pía madre, que es la capa más interna y la que está en estrecho contacto con el cerebro o con el encéfalo. Y recuerden que entre el aracnoides y la pía madre está el espacio subaracnoideo, donde está pues el líquido cefalorraquídeo. Ya. Y esta es una imagen que me gustó mucho, porque es literalmente cómo se ve, ¿no? De manera real. Tenemos el cerebro, no sé si logran ver, pero es una capita muy delgadita, acá que es la pía madre. Luego tenemos la aracnoides. Ay, espérense, no sé si están viendo mi manito, así que voy a poner el puntero láser. Ay, no se ve ya. Tenemos el aracnoides, luego tenemos la dura madre, luego tenemos el hueso, el periósteo, que sería como una capita que recubre el hueso, y luego tenemos el cuero cabelludo, ¿ya? Bueno, eso. Ay, ya. Eh, ya, luego entrando un poquito más en el tema, vamos a tener la teoría de Monroe-Kelly, ¿no? Esta teoría, a ver, espérense. Mm, mm, mm. Ya. Esta teoría nos va a indicar que debe haber un equilibrio entre el contenido y el continente. A nosotros, o sea, ¿a qué llamamos contenido? O sea, estamos hablando de todo nuestro cráneo, ¿ya? Entonces, ¿a qué llamamos nosotros contenido? Al encéfalo, a la sangre y al líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Ese es nuestro contenido. Y nuestro continente va a ser la bóveda craneana, ¿ya? Entonces, este contenido pues va a tener un volumen. ¿Por qué? Porque va a ocupar un espacio dentro de nuestra bóveda craneana. Entonces, el volumen intracraneal normal es de 1500 mililitros, de los cuales el encéfalo va a ocupar el 80% con 1200 mililitros, y la sangre y el líquido cefalorraquídeo van a ocupar el 10% cada uno con 150 mililitros cada uno. Entonces, justamente esto es lo que va a crear una presión, porque como va a ocupar un volumen, también pues va a ocupar una presión entre ellas. Y la presión normal dentro del cráneo se llama presión intracraneal y está dentro de los 5 a los 15 milímetros de mercurio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos lesiones, va a haber un aumento significativo en el tiempo y en la cantidad de alguno de estos dos compartimentos. Puede ser que haya un aumento del volumen, por ejemplo, de la sangre. O también puede haber
no sé, puede haber un ensanchamiento del cráneo, aunque no es muy probable, más probable es del contenido, no del continente. Entonces, esto va a dar como resultado un aumento de la presión intracraneal a más de 20 milímetros de mercurio en aproximadamente 5 minutos. Y cuando nosotros vemos que nuestra presión intracraneal, nuestro peak, está mayor a 20 milímetros de mercurio, vamos a estar hablando de una hipertensión intracraneal. Sí, eso ténganlo muy en cuenta. Ya, y luego en la parte de abajo, eh, ya, tenemos como que una imagen más didáctica de más o menos qué es lo que pasa con la teoría de Monroe-Kelly. Cuando estamos, cuando no tenemos ninguna lesión, por ejemplo, vamos a tener, ¿no? Que el cerebro, o también llamado encéfalo, ocupará el 80%, la sangre 10% y el líquido cefalorraquídeo 10%, ¿no? Y el pic va a estar, por ejemplo, en este caso, en 10 milímetros de mercurio, cuando lo normal es de 5 a 15, entonces está súper bien, ¿no? Em, y es aquí, ¿no? En la parte normal que los componentes intracraneales se van a encontrar dentro del contenido rígido, o sea, no hay ninguna anormalidad. Luego, cuando tenemos, ¿no? Una lesión, pero está compensada, uno de los componentes va a aumentar, por ejemplo, o en este caso va a aparecer un componente más, que sería una masa. Entonces, como estamos viendo acá, de lo inicial que la sangre y el líquido cefalorraquídeo son 10%, debido a que acá hay la ocupación de una masa, estos van a poder disminuir, ¿no? Entonces va a haber una disminución recíproca de los elementos, en este caso de la sangre de líquido cefalorraquídeo, para mantener una presión normal, que se llama pues estado compensado. Y en este estado la presión permanece normal, pero el cerebro se vuelve un poco más rígido porque pierde elasticidad justamente porque están agregando otro elemento. Y en el estado descompensado, ¿no? Estamos viendo que la masa ha aumentado y pues la sangre y el líquido cefalorraquídeo este, han disminuido, pero el pic, la presión, como la masa ha aumentado, va a ser más grande. Entonces estamos hablando ahorita un pic de 30, ¿no? Y cuando esto pasa cuando los contenidos no se pueden adaptar, ¿no? Al aumento del volumen, en este caso del aumento de la masa. La elasticidad se pierde y la peak va a aumentar, que este sería el estado de descompensación. Entonces, siempre cuando haya una lesión o cuando aparezca una masa dentro de nuestro cerebro por la teoría de Monroe-Kelly, siempre vamos a pasar de un estado normal a un compensado a un descompensado. ¿Y cómo pasa esto, no? ¿Cómo pasamos de un compensado a un descompensado cuando, por ejemplo, la masa crece tanto, 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 o ese espacio que pues lo está ocupando algo, ¿no? Puede ser una masa, una hemorragia, un hematoma, como lo vamos a ver más adelante, crece tanto que ya no va a caber más espacio mm, para las cavidades o para las cosas que sí deberían estar ahí, ¿no? Entonces ahí es cuando ya se descontrola todo y la presión intracraneal comienza a aumentar. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, todo claro. Ya, perfecto, gracias. Ya, luego, con respecto, les he puesto tres preguntas. Ya. El primero, los niveles del estado de conciencia son, excepto, tenemos la confusión, la agitación, el coma, el estupor y la severidad. ¿Alguien tiene la respuesta, chicos? Severidad. Ujú. Serio. Severidad. Bien, severidad. No, habíamos dicho que dentro de las alteraciones del estado de la conciencia va a estar de más leve a más, ¿alguien me puede decir cuál sería la clasificación de acuerdo a esto? ¿Cuál sería el más leve hasta el más grave? Por favor. De agitación a coma. Agitación, Ah, Agitación, ajá. confusión, estupor y coma. confusión. Sí, está bien, gracias. Ya. Sí, sí, era de agitación al coma, pero, o sea, quería que me lo clasifiquen. Pero está bien, muchas gracias. Ya, luego, segunda pregunta. Con relación a las definiciones de estados de conciencia, el estupor es cuando se logra despertar al paciente con facilidad, obedece órdenes y al cesar el estímulo cae en obnubilación, respuesta a órdenes verbales simples y va a estar desorientado, enturbiamiento de la conciencia. No es posible determinar una definición exacta de estupor, solo se despierta por estímulos vigorosos y repetidos, no responde a órdenes y movimientos no sincronizados, o no se le puede despertar, no responde a estímulos y la estimulación dolorosa provoca posturas anormales. ¿La B?
Sí. La La D. Bien, chicos, la D. No, recuerden que cuando estamos en estupor, el paciente pues no va a responder órdenes y solamente pues va a despertar por estímulos vigorosos, repetidos o repetitivos o dolorosos, como sería pues apretar las tetillas o los pezones, ¿ya? Luego, sobre la teoría de Monroe-Kelly, marcar lo correcto. La distribución de los volúmenes es irregular en la interacción continente-contenido. La cavidad craneana es siempre extensible y con rigidez relativa. El equilibrio entre variables volúmenes intracraneales que determinan la presión esofágica. Los volúmenes intracerebrales determinan la presión intracraneana y está conformada por el LCR en 10%, sangre en 10% y encéfalo en 80%, o el 70% del volumen intracraneano está compuesto por el encéfalo y el 15% para el LCR y la sangre respectivamente. Ahí está la respuesta. La D. La La D. D. La D. Muy bien, chicos. Ya, me alegra. Ya, bueno, pasamos. Ya. Luego tenemos dos tipos de definiciones para ya entrar netamente en traumatismo encefalocraniano. Vamos a tener a la injuria cerebral y perdón, a la injuria craneal y a la injuria craneal severa. La injuria craneal va a estar causada por una fuerza externa que impacta en el cráneo y compromete su contenido o también su continente, ¿no? Puede comprometer, bueno, netamente el cráneo porque puede haber una ruptura de este o su contenido, ¿no? Que pues puede haber un hematoma, como lo estamos observando acá, ¿no? ¿Y qué va a producir esta injuria craneal? Va a producir pues inconsciencia, amnesia, déficit neurológico, convulsiones, etcétera. Depende de la severidad de la injuria, ¿no? Como estamos viendo acá. Puede ser causada por que nos cayó de manera axial. Ya saben que de manera axial es cuando un objeto pues nos cae de arriba a abajo, dentro del cráneo, o no, en el cráneo, perdón, o nos queda un pelotazo, o pues nos golpeamos contra la pared, ¿ya? Y la injuria craneal severa es lo mismo que la injuria craneal, pero vamos a agregarle que vamos a tener una escala de Glasgow igual a 8, ¿no? Ya, y en la injuria craneal, pues seco, así, normal, pues tenemos un Glasgow más elevado. Cuando tenemos un Glasgow 8 o menor, ya pues estamos, eh, es grave, ¿ya? Entonces, hablando un poquito más de la escala de coma de Glasgow, esta es una escala neurológica. ¿Y cuál es pues el propósito de esta escala? Va a ser medir el nivel de conciencia de una persona con una posible lesión cerebral, ¿ya? La escala de Glasgow va a tener tres, em, tres factores que van a pues determinar cuánto puntaje tiene una persona. Vamos a tener el factor ocular de los ojos, verbal, que sería qué tanto puede hablar una persona, y la motora, es decir, el movimiento del cuerpo. Entonces, en la sección ocular vamos a tener 4 puntajes. El mayor es 4 cuando una persona pues abre y cierra los ojos de manera espontánea, no está como que no está esperando que le digas abre, cierra, mira para acá, mira para allá, ¿no? La orden verbal justamente sería eso que está esperando, ¿no? Una orden. Luego, em, el puntaje número 2 sería que abre los ojos o abre más que todo los ojos al momento que tú le aplicas dolor. Y el puntaje número 1 sería cuando pues simplemente no responde. Luego, pasando al componente verbal, ¿no? Le vamos a poner 5 cuando la persona pues está orientada y está conversando, sabe dónde está, sabe quién es, sabe qué día es, etcétera. Luego, la persona, vamos a ponerle 4 cuando la persona esté desorientada y esté hablando, esté confuso. Luego, vamos a ponerle un puntaje de 3 cuando la persona pues pueda decir palabras inapropiadas como malas palabras o insulte a las personas, ¿ya? Le vamos a poner 2 cuando emita sonidos, pero pues no se puedan comprender, ¿no? Es como que si estuviera, no balbuceando, pero lo que dicen no tiene sentido. Y pues le vamos a poner 1 cuando no haya ninguna respuesta, cuando no hable o no emita nada, ¿ya? Luego, la respuesta motora vamos a tener, es la escala más larga, ¿no? Y el puntaje máximo va a ser de 6 y pues va a mover le vamos a poner 6 cuando pues la persona pues mueva cualquier parte, por ejemplo, mueve el brazo cuando le digamos, ¿no?
Luego, le vamos a poner 5 cuando el paciente no localice, no pueda mover el brazo o no puede mover, en este caso, el brazo, pero sí localiza el dolor. Luego tenemos, le vamos a poner número 4 cuando, por ejemplo, le aplicamos dolor y lo único que va a ser retirar la extremidad, en este caso el brazo en el que le estamos aplicando el dolor y lo va a flexionar, ¿no? Flexionar. Luego tenemos el puntaje número 3 que es una flexión anormal. Tanto el 3 y el 2 van a ser, em, van a ser como que ya comprometen más lo que es todo el cerebro y el tronco encefálico. ¿Por qué? Porque en el número 3 vamos a tener la flexión anormal, que es la rigidez de decorticación, que justamente la persona, cuando le aplicamos dolor, no va a retirar el brazo y lo va a flexionar, como solamente va a hacer esto. Bueno, esta es la persona, y estos son sus bracitos, ¿ya? ¿Sí? Ya. Y lo único que va a ser poner sus brazos en esta posición, así, así. O sea, le aplicas dolor y solamente va a hacer esto. O sea, va a mover sus brazos de lo que está así y los va a poner así. Y en la número 2, que sería una extensión anormal, va a haber una rigidez de descerebración, ¿no? Y de lo que la persona está con los bracitos, pues, normales, sus bracitos los va a poner así. O sea, como que para afuera, ¿ya? Y le vamos a poner 1 cuando no haya ninguna respuesta. Entonces, recapitulando porque creo que no me deja entender muy bien. Vamos a tener 4 componentes para ponerle un puntaje de Glasgow a una persona. Vamos a tener 6, 5, 4, ¿no? Motora, verbal, ocular, ¿no? En la motora vamos a tener 6 posibles puntajes, en la verbal 5 y en la ocular 4, ¿no? El puntaje mínimo va a ser 3 y el puntaje máximo va a ser 15, ¿no? Por ejemplo, en la respuesta motora debemos tener en cuenta lo que es la flexión anormal o rigidez de decorticación y la extensión anormal, que es la rigidez de descerebración. Ya, en la verbal, 5 si está orientado y conversando, 4 si es desorientado pero está hablando, o sea, está confuso, 3 si dice palabras inapropiadas o insulta a las personas, 2 sonidos incomprensibles y 1 es cuando no hay ninguna respuesta. Y en lo ocular, 4 cuando abre y cierra los ojos de manera espontánea, 3 cuando abre y cierra los ojos cuando alguien se lo dice, 2 cuando abre y cierra los ojos solamente cuando hay dolor o le aplican dolor, y 1 cuando no responde, ¿ya? Y justamente en base a esto vamos a tener la clasificación del traumatismo encefalocraniano, ¿ya? Si por ejemplo tenemos un Glasgow de 14 o 15, vamos a decir que el paciente tiene un TEC leve. Si tiene un Glasgow de 9 a 13, vamos a decir que el paciente tiene un TEC moderado, y si tenemos un Glasgow menor o igual a 8, vamos a decir que tiene un TEC severo, ¿ok? Entonces esto sí ténganlo muy en cuenta. Entonces, si no me dejé entender em, esta parte de acá, ay, espérense. Mm, Les puse como que un videito. Ay, espérense. Ya, ¿sí están viendo? O no es necesario que escuchen, porque no dicen nada, solamente quisiera que vean cómo es la decorticación y la descerebración. Sí están viendo, ¿no? ¿Me pueden confirmar, por favor? Solo se mira el PPT. Ya, gracias. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ah, ya, perfecto. Ya. Eso sería la decorticación, ¿no? Cuando le aplicas un estímulo doloroso va a flexionar de manera anormal los bracitos, ¿no? Y sería una escala de Glasgow 3 a nivel motor. Y la descerebración. Miren, están aplicando dolor en esta parte y miren cómo reacciona la persona.
y sería una escala de Glasgow 2 en la sección motora. Ya, y nada más eso, chicos. Ay, espérense, ya, ahora sí. Bueno, ya, continuando. Ya, tenemos dos preguntitas. Paciente con lesión craneana severa, tiene rigidez de decorticación, abre los ojos al estímulo doloroso y emite sonidos incomprensibles. Su escala de Glasgow sería, le voy a poner la escala para... 7. Ahí ya. Ya, 7. sí, sería la 7. Muy bien, chicos, ¿no? Tiene rigidez de decorticación. Vamos a ver qué es 3. Ya, 3. Emite sonido, abre los ojos al estímulo doloroso. 2 sería 5. Y emite sonidos incomprensibles, ¿no? Que sería también 2, que sería justamente 7. Ya. Luego, medir la escala de Glasgow de acuerdo con la información entregada. Apertura ocular al estímulo verbal, localiza adecuadamente el dolor al estímulo doloroso y habla de manera confusa. Apertura ocular al estímulo 10. verbal. 10. Ya, a ver, no, es 12, porque ahorita lo vamos a ver. Miren, apertura ocular al estímulo verbal, ¿ya? Que sería pues 3. Luego tenemos, localiza adecuadamente el dolor al estímulo doloroso. Que sería acá, localiza el dolor, ¿no? Sería 5 más 3 sería 8. Y habla de manera confusa, que sería pues 4, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Y sería 12. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Ya. Sí, lo que sí, les va a venir bastantes preguntas de Glasgow, así que esa tablita sí, apréndansela, porfis. Ya. Luego, ahora sí, hablando de TEC. Causas y clasificación. Las causas del traumatismo encefalocraniano van a ser varias, ¿no? Pero de las principales van a ser los accidentes con vehículos motorizados, como son las motos. ¿Por qué? Porque justamente, pues, los motorizados usualmente, bueno, no estoy viendo tantos, pero no llevan casco. Entonces, estos tipos de vehículos son un poco más frágiles, ¿no? Entonces, cuando hay un accidente, pues cuando una persona que está en moto no lleva casco, pues tiende a sufrir más lesiones, como los TEC, ¿no? Y los accidentes con vehículos motorizados van a ser la causa principal de hospitalización. Luego tenemos las caídas y la violencia, que la violencia, pues sí es la causa principal de lesiones, como sería el TEC. Luego tenemos deportes y recreación y otros. Ya, el TEC, según la severidad y su tipo de lesión, vamos a tener 4 maneras de clasificarlo. Por ejemplo, tenemos según el mecanismo de la lesión, puede haber un trauma cerrado o un trauma penetrante. Luego, según la fuerza lesiva, tenemos una fuerza estática que, pues como su nombre lo dice, no va a moverse. Puede ser cuando nosotros nos nos pegamos con una pared, que sería la estática, y la dinámica pues sería una pelota, por ejemplo. Luego, tenemos de acuerdo a la fuerza, de acuerdo a la magnitud, ¿no? De acuerdo a la intensidad del golpe, y otros como por ejemplo la edad o simplemente pues la bóveda craneana, ¿no? Que hay algunas personas que nacen con distintas patologías, enfermedades, ¿no? Que hacen que su cráneo pues sea más propenso a tener fracturas, ¿no? O a tener edemas, ¿ya? Ya. Luego tenemos la fisiopatología, ¿no? De todo lo que es de las complicaciones del TEC o de lo que causa el TEC, ¿no? Lo vamos a dividir en injurias primarias y en injurias secundarias. En las injurias primarias, nos referimos a todas aquellas lesiones que han sido ocasionadas por el mismo trauma, ¿no? Como lo podemos ver acá, estas lesiones primarias o injurias primarias van a ser inevitables, ¿no? Porque justamente pues se van a dar por el trauma que ha habido. Esto abarca pues las fracturas, las contusiones, las laceraciones y la lesión axonal difusa. La lesión axonal difusa, ¿no? Van a ser microhemorragias, justamente porque de repente nuestro cráneo va a rebotar, ¿no? Y esto pues va a generar que dentro de nuestro cerebro haya microhemorragias,
¿ya? Y cuando hablamos, ¿no?, de injurias secundarias, van a ser las complicaciones de las injurias primarias que no se han atendido a tiempo, ¿no? En las injurias secundarias, como lo habíamos dicho, las primarias van a ser inevitables, pero las secundarias no, las secundarias sí van a poder ser evitadas, ya que son complicaciones de la lesión. Y los más importantes, aquí vamos a tener a la hipoxia, o pues las lesiones secundarias se van a generar justamente por una hipoxia y una hipotensión, ¿no? Y dentro de las injurias secundarias o lesiones secundarias, vamos a tener primero a los hematomas, ya que hemos visto, ¿no?, que el cerebro está bastante irrigado y vascularizado, ¿no? Luego tenemos el edema cerebral. El edema cerebral, pues vamos a ver que cuando hay una inflamación o cuando hay un trauma, en este caso, el cerebro, pues va a haber una herniación, es decir, pues se va a inflamar, ¿no? Em, ya que esta es una respuesta justamente al trauma que acaba de pasar y puede ser causado, pues, por los hematomas o también por otra causa. Luego tenemos la hipertensión intracraneal, que sería causado por el PIC, ¿no? Porque va a aumentar, pues, el volumen en las tres estructuras del volumen intracraneal que habíamos dicho, que es el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, ¿no? Y por último tenemos las lesiones hipóxico-isquémicas. ¿A qué nos referimos con este tipo de lesiones? Por ejemplo, nosotros, en este caso de traumatismos encefalocranianos, vamos a tener una contusión. Entonces, cuando tenemos una contusión, vamos a tener un golpe, ¿ya? Entonces, si no tratamos a tiempo, por ejemplo, esta contusión, no sé, puede que haya un hematoma, o sea, como que haya un sangrado, puede ser interno dentro del cerebro. Entonces, ¿qué pasa cuando este hematoma que está ahí? Habíamos visto, pues, la teoría de Monroe-Kelly, ¿no? Que cuando aparece una masa dentro de nuestro contenido, le va a quitar espacio a los demás. Entonces, va a aumentar la presión. ¿Por qué? Porque van a estar todos apretados. Entonces, justamente, cuando nosotros presionamos, apretamos una estructura contra una superficie dura, por ejemplo, presionamos no sé, el cerebro contra una superficie dura a consecuencia de una masa, ¿no? Sabemos que nuestro cerebro va a estar muy, muy irrigado y muy vascularizado. Entonces, cuando nosotros lo presionamos, este, vamos a cortar el suministro de sangre. Y si cortamos el suministro de sangre de este determinado tejido, ¿no? El tejido va a comenzar a estar hipóxico. ¿Qué significa que un tejido esté hipóxico? Que no le llega suficiente oxígeno, ¿no? Entonces, si este tejido está hipóxico por mucho tiempo, este, va a entrar en isquemia, es decir, en la muerte total del tejido por falta de oxígeno, ¿no? Cuando entramos en isquemia ya, pues este tejido está necrótico, ¿no? Está muerto, ¿ya? Entonces, esa sería la lesión hipóxico-isquémica. Ya, luego, ¿hasta ahí todo bien? Sí. Ya, gracias. Ya, y en las causas, ¿no?, de los diferentes tipos de TECs, por ejemplo, en un TEC cerrado, que es pues más que todo un trauma interno, pues que no se puede ver, van a ser las hemorragias. Luego tenemos el daño axonal difuso, que habíamos dicho que son microhemorragias a causa de que el cerebro pues ha rebotado contra el cráneo y se ha golpeado contra el cráneo. Y luego tenemos daño secundario a edema y colecciones ocupantes de espacio. Las colecciones ocupantes de espacio van a ser las masas y este daño secundario a edema, pues los edemas van a ser causados por inflamación. Y ¿cuáles son los dos edemas más importantes que nosotros debemos tener en cuenta en un TEC? Más que todo, primero el edema citotóxico y luego el edema vasogénico, ¿no? El edema citotóxico se va a dar por un mal funcionamiento, no, eso no, ya. El citotóxico va a estar dado por isquemia e hipoxia cerebral, ¿no? Habíamos dicho, ¿no?, que cuando nosotros tenemos hipoxia, en este caso hipoxia cerebral, es cuando nuestro cerebro, a nuestro encéfalo, no va a llegar suficiente oxígeno. Y si está por mucho tiempo sin oxígeno, vamos a tener una isquemia, ¿no?, que es la muerte del tejido, no porque no hay oxígeno ahí. Entonces, en primera instancia, tenemos al edema citotóxico, siempre. Y después también tenemos al edema vasogénico.
¿no? Que se puede dar por un tumor cerebral o un trauma cerebral, como los TEC, ¿ya? Esos dos, el resto no, el resto son de otras patologías. Por ejemplo, el intersticial está del hidrocefalia, que el cerebro es más grande, el hidrostático en una hipertensión arterial y el osmótico en una hiponatremia, ¿no? Que es cuando tenemos sodio disminuido en nuestro organismo. Pero eso no. Ya los dos primeros nada más. El citotóxico primero y el osogénico después. Ya. Luego tenemos como que el mecanismo de cómo funciona un TEC, ¿no? Cuáles son sus consecuencias. El TEC, pues, bueno, va a pasar, ya. ¿Y qué va a pasar dentro de nuestro organismo? Primero va a haber una excitotoxicidad, ¿no? O, por ejemplo, va a haber una, como que van a salir radicales libres. Los radicales libres van a ser como sustancias que son dañinas para nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, estos radicales libres, van a hacer que nuestro cuerpo entre en estrés oxidativo, y es decir, induzca a que nuestras células, porque hay células especializadas para hacer apoptosis, que sería la misma muerte, o sea, la célula programa su muerte. Entonces, estrés oxidativo va a hacer que nuestras células entren en apoptosis y esto va a generar una muerte celular. Luego también tenemos, por ejemplo, justamente porque tenemos un TEC, no sé, hay una hemorragia, un hematoma, va a haber una disregulación cerebrovascular. Es decir, nuestro cerebro o nuestros componentes, ¿no? Dentro de nuestra bóveda craneana no van a estar bien, van a estar anormales. Entonces, esto va a generar un edema vasogénico, justamente por un trauma craneano. Esto a su vez va a generar, pues, el edema vasogénico es un tipo de edema cerebral. Esto va a generar una hipertensión intracraneal. ¿Por qué? Porque estamos ocupando un volumen más de lo necesario dentro de nuestro cráneo. Esto va a generar una hipoxia y una isquemia porque estamos apretando pues arterias de nuestro cerebro y lo dejamos sin circulación y luego sin oxigenación. Y esto a su vez, pues por último, nos lleva a una muerte celular. Luego tenemos la excitotoxicidad, que tenemos el edema citotóxico, que pues recordemos, ¿no? Que lo vamos a tener en isquemia, en hipoxia cerebral, ¿no? Y esto también nos lleva a un edema cerebral. El edema cerebral nos lleva a una hipertensión intracraneal. Esto a su vez nos lleva a una isquemia y esto por último nos lleva a una muerte celular o necrosis, o, bueno, muerte celular en general. Que la muerte celular puede ser de dos tipos, ¿no? Necrosis, cuando, bueno, la apoptosis es propiamente de la célula, cuando la célula está programada a morirse. Y la necrosis es pues por factores externos, ¿ya? Y justamente también, de las dos maneras la célula muere, ¿ya? ¿Hasta ahí todo bien? No los confundí. O sea, quería explicarles esto un poquito más. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No? Ya, La idea es que gracias. cause edema y después apoptosis, ¿no? Exacto, nada más. Edema. Solo recuerda que, pues justamente porque va a haber un edema, pues va a haber una inflamación muy grande dentro del cerebro. Esto va a apretar las arterias del cerebro, lo va a llevar a una isquemia y la muerte celular. Solamente estos tres cuadritos de acá es lo que necesitan aprenderse de todo ese cuadro grande. O necesitan saber aprenderse. ¿Sí? Ahora sí, claro. Sí, sí, está claro. Ya, gracias. Ya, continuando con los tipos de TECs, hablando de su clasificación, vamos a tener a los TECs de tipo cerrado y a los TECs de tipo abierto, ¿no? Como primero comencemos con el abierto. Ya. El abierto, justamente como su nombre lo dice, pues va a haber un- una conexión entre el espacio externo y el cerebro mismo, ¿no? Como por ejemplo, debido a armas de fuego, armas blancas, como la imagen de acá. Y luego tenemos los TEC cerrados, que justamente pues no va a haber como que esa conexión justamente con la parte externa, sino va a ser un hematoma, una hemorragia interna que no tiene por dónde desfogar y entonces va a generar hematomas o signos de estos hematomas, como lo habíamos visto en las semanas antepasadas, ¿no? Y dos signos muy importantes de un TEC cerrado van a ser el signo de ojo de mapache y el signo de Battle, ¿ya? El signo de ojo de mapache
nos va a indicar que va a haber una lesión en la fosa anterior de la base del cráneo, ¿ya? Y luego, ya, no les había comentado. Ya, pero nuestro cráneo visto desde arriba, ay, ya no sé dibujar, se ve así, ¿ya? Desde arriba, recuerden, ya. Y van a tener varias fositas. Acá van a tener varios huequitos, por acá también. Ay, ya, bueno, ya sí, ya. Entonces, visto desde arriba, nuestro cerebro se puede clasificar en tres fosas, ¿ya? Fosa anterior, fosa media y fosa posterior, ¿ya? Visto desde arriba, porque podemos ver el cráneo desde bastantes perspectivas. Ya. Viéndolo de manera de arriba hacia abajo, que sería manera axial, vamos a tener dos signos. El signo de ojos de mapache, que sería que vamos a ver que cuando tenemos los signos de los ojos de mapache, vamos a tener una lesión en la fosa anterior de la base del cráneo, o sea, adelante. Y luego tenemos el signo de Barrow, ¿no? Que es cuando tenemos una lesión en la fosa media de la base del cráneo, que sería al medio. En la fosa posterior no he visto, entonces solamente, y los que más preguntan son la fosa anterior y la fosa media, entonces eso, ¿ya? Y nada más con los tipos de TEC. Ya. Luego vamos a tener una complicación bastante usual dentro de los TECs, que son las hemorragias, que o los hematomas, que como lo habíamos visto, van a constituir el primer tipo de injuria secundaria dentro de todo lo que es los traumatismos encefalocranianos, ¿no? Eh, y este tipo de hemorragias, o también llamadas hematomas, van a constituir un tipo de lesión intracraneal focal, es decir, pues va a estar solamente situada en un sitio. Y pues en este caso vamos a tener los hematomas. Acá es hematomas, ya no es hemorragias. Ya, creo que en su PDF dice hematomas. Ay, lo cambié, ya, ya. Vamos a tener dos tipos de hematomas, los epidurales y los subdurales. ¿Ya? Si hablamos de un hematoma epidural, vamos a ver que el origen de este hematoma va a ser por un sangrado arterial, mientras que el origen de un hematoma subdural es un origen venoso, un sangrado venoso, ¿ya? Ahora, hablando netamente del epidural, el sangrado arterial se va a dar más que todo por la arteria meningia media, que va a estar en el esfenoides, ¿ya? Acá tengo un cráneo, ya, vista de manera lateral. Entonces, tenemos dos huesos que tienen un nombre parecido. Tenemos al etmoides y al esfenoides. Esperen, es que quiero, ya ha sido más, ya. Tenemos al etmoides y al esfenoides. El etmoides va a ser parte de la fosa, de la fosa ocular. Ya, entonces no se confundan, de lo que estamos hablando es del esfenoides. El esfenoides, es un huesito que va a estar pues rodeado, ¿no? O va a estar entre los huesos frontal, parietal y temporal, ¿no? Y este va a estar como que al medio, ¿no? Y este es un hueso muy, muy finito. Entonces, este hueso esfenoides es también lo que se llama la sien, ¿no? Y justamente por debajo de este hueso esfenoides, o también llamado sien, va a discurrir lo que es la arteria meningia media, que es está muy superficial, ¿ya? Entonces, usualmente, ¿no? Cuando hay un hematoma epidural, va a ser justamente por una fractura de un hueso, justamente del hueso temporal, que a su vez está muy, muy pegadito a lo que es el hueso esfenoides. Entonces, si este hueso esfenoides se rompe, se fractura, también va a comprometer lo que es la arteria meningia media, que es en la mayoría de los casos, ¿ya? Ya. Luego, la ubicación del hematoma epidural, ¿no? Este va a estar ubicado entre la dura madre y el cráneo. Recordemos que la dura madre es la capa más externa de la meninges y el cráneo, pues, es el hueso. Este se expande rápidamente justamente porque es una sangre arterial. El epidural se va a dar más que todo en jóvenes y va a ser pues por fractura del temporal. No solamente el temporal, también puede ser del frontal o del parietal, pero más que todo el temporal, porque el temporal de los tres huesos que les he mencionado es el más frágil, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver estos dos tipos de hematomas mediante un estudio de imágenes
como son las tomografías, también llamadas tomografías computarizadas o tomografías axiales computarizadas, ¿ya? Entonces nosotros, por ejemplo, cuando vamos a ver al hematoma epidural, vamos a ver que es como que una masita, ¿ya? A diferencia del subdural, que es de una forma más alargada y pues tiene forma de plátano, de media luna, ¿ya? Entonces, continuando con el subdural, habíamos dicho que es de origen, hay un sangrado venoso, se va a ubicar entre la dura madre y el aracnoide, que la dura madre pues es la primera capa de la meninges y el aracnoide es la segunda, que es la capa media. Esta se expande lentamente y es más mortal que la epidural. ¿Por qué vamos a decir que la subdural es más mortal que la epidural? Porque la subdural es un hematoma que, pues, lo acabamos de decir, ¿no? Es causado por la rotura de venas del cerebro. Este sangrado venoso es más lento que el arterial, lo que puede llevar a una acumulación gradual de la sangre y a un diagnóstico tardío. Además, la hemorragia subdural se puede expandir, ¿no? Durante días o semanas, mientras que el hematoma epidural, como lo habíamos dicho, es generalmente causado por la rotura de una arteria, más que todo la arteria meningia media, ¿no? Esto provoca un sangrado rápido y generalmente provoca síntomas de manera rápida, lo que facilita el diagnóstico y el tratamiento precoz. ¿Ya? Luego tenemos la ubicación y el efecto del cerebro. En el hematoma subdural, ¿no? La sangre se acumula entre la dura madre y la superficie y el aracnoides, ¿no? Lo que puede causar una compresión del cerebro y afecta las estructuras subyacentes. Esta presión puede distribuirse de manera más amplia y puede afectar el funcionamiento cerebral general, mientras que el hematoma epidural, pues la sangre se acumula entre el cráneo y la dura madre, lo que va a crear una masa localizada que puede ser identificada y removida con mayor facilidad. Además, en la epidural la compresión tiende a ser más focal, lo que a veces permite que una intervención sea más efectiva y haya menos daño cerebral difuso. Em, Luego, el hematoma subdural, pues la clínica de esta o las manifestaciones pueden darse de manera insidiosa, es decir, de un momento a otro, especialmente en personas de tercera edad o en alcohólicos, donde pues pequeños traumatismos pueden causar sangrados subdurales crónicos que pues van a pasar desapercibidos hasta que estén muy grandes y tengan pues síntomas severos. Y esto pues justamente retrasa el diagnóstico y el tratamiento. Y el hematoma epidural pues a menudo presenta un cuadro clásico, ¿no? De clínica, donde pues el paciente tiene una pérdida de conciencia inicial seguida por una recuperación temporal y pues este patrón que les acabo de mencionar facilita su reconocimiento, ¿ya? Mm, ya. Luego, les puse una imagen para que puedan saber un poquito más acerca de la o sea, cómo poder diferenciar un hematoma epidural de un subdural. Habíamos dicho, ¿no? Que el epidural es de sangrado de tipo arterial, mientras que el subdural es venoso. Luego, la clínica, podemos tener en el epidural un intervalo lúcido, como habíamos dicho, entra como que se desmaya y luego se despierta. Luego en el subdural, pues la clínica depende si es agudo o crónico. Luego el TC es la tomografía computarizada, ¿ya? Vamos a ver que en el epidural se va a ver como una masita y en el subdural se va a ver como que más alargado, ¿no? Y justamente acá tenemos, ¿no? El subdural va a tener forma de plátano, o media luna, y la epidural va a tener pues forma de un limón o de una media manzana, ¿ya? Ya, luego vamos a tener otras lesiones, ¿ya? Vamos a tener el daño axonal difuso. El daño axonal difuso, como lo habíamos mencionado anteriormente, son microhemorragias a nivel del parénquima cerebral del cerebro. Y justamente como son microhemorragias, son hemorragias muy, muy pequeñas, van a ser difícilmente visualizadas dentro del estudio de imágenes, em, ya que son demasiado pequeñas. Y pues los vamos a poder observar, como es en el caso de acá, cuando ya pues están muy grandes, más de lo normal. Y luego tenemos la fractura de la base del cráneo, ¿no?
que puede ser, por ejemplo, por armas de fuego, como es en este caso, donde si podemos ver acá, pues es una fractura de la base del cráneo bastante severo porque estamos viendo que hay un- una sección cerebral que pues está saliendo, ¿no? Y pues esta fractura de base del cráneo puede ser de tipo longitudinal, como lo vemos acá en esta rayita roja, o transversal, ¿no? Así. Ya, sigamos. Ya, ahora tenemos la tríada o también llamado reflejo de Cushing, ¿ya? Em, esta tríada de Cushing van a ser un grupo de 3 signos que nos permiten determinar que la pica está elevada. Por ejemplo, esto lo vamos a encontrar, este reflejo de Cushing, esta tríada de Cushing, lo vamos a encontrar frente a un traumatismo encefalocraniano severo, o también lo vamos a encontrar en una hipertensión intracraneal, ¿no? Acá vamos a ver que para que haya una tríada de Cushing, vamos a tener que ver que el paciente tenga una presión intracraneal mayor a 33 milímetros de mercurio y y su hipertensión endocraniana esté en más de 20, ¿no? Y pues la tríada pues se va a componer de hipertensión arterial, bradicardia, que sería cuando el corazón comienza a contraerse y bueno, contraerse y dilatarse de manera más lenta, y la bradimia, ¿no? Cuando tenemos menos respiraciones en un minuto. Por ejemplo, lo normal es de 12 a 20, 12 a 18, 12 a 20, y nosotros, por ejemplo, tenemos 10. Ahí ya estamos en bradimia. Entonces, eso, ¿ya? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ya, gracias. Luego tenemos el manejo del traumatismo encefalocraniano. Más que todo vamos a ver el ABC del trauma. eh, el A, que es más que todo ver las vías aéreas, B, que sería la respiración, y C, lo que es la circulación, si mal no recuerdo. Tenemos que asegurarnos que el paciente esté normoventilando, es decir, respirando bien, que tenga una temperatura adecuada. También tenemos que alinear la cabeza, cuello, tórax, que es una alineación triple, y controlar el dolor, ¿no? Una vez que hayamos hecho estas 4 cosas, vamos a poder transportar al paciente a un centro, ¿no? A un centro de salud, a un hospital. Luego, una vez que estamos en el hospital, ¿no? El manejo por urgencias va a ser parecido, pero con un poquito más de cosas, ¿no? Van a comprobar el ABC, o sea, las vías aéreas, la respiración y la circulación. Van a descartar una lesión vital urgente. Van a mantener la normoventilación, la oxigenación y la presión arterial, o también llamada tensión arterial. Eh, si es que hay alguna injuria secundaria, pues lo van a reconocer. Luego, pues este paciente va a entrar en estudios radiológicos, en estudios de imagen, perdón, de imagen radiológicos, ¿no? Como es la tomografía computarizada cerebral, y pues en caso que se requiera, pues el quirófano. O pues entra a la unidad de cuidados intensivos. Ya. Eh, bueno, tenemos más preguntas. Sobre las hemorragias intracerebrales, marcar lo correcto. Los hematomas subdurales son lesiones convexas por sangrado de la arteria meningia media. Los ojos de mapache significan pues una fractura de piso medio de la base del cráneo. El signo de Barrell es una fractura del piso anterior de la base del cráneo. Las lesiones por daño alveolar difuso no presentan lesiones evidentes en los exámenes de imagenología como las tomografías, o los hematomas epidurales son lesiones cóncavas por causa de sangrado venoso. ¿Alguien sabe la respuesta, chicos? La D, ¿no? Ujú. La... No, ya bueno, si hiciera la D. Ujú. Ya, ay Dios mío, ya. Si era la D, porque pues recordemos que los hematomas subdurales los hematomas subdurales van a ser sangrados, pero de venas, y van a ser cóncavos, ¿ok? Los convexos son ay, problema. Ya.
Ya, los hematomas subdurales van a ser de sangrado venoso, no de sangrado arterial. Los ojos de mapache van a ser una fractura en el piso anterior, no en el piso medio. En el piso medio ese es el signo de Barrel, o sea que está al revés, ¿ok? Este es anterior y el signo de Barrel es este piso medio. Luego tenemos las lesiones por daño alveolar difuso, no presentan lesiones evidentes en los exámenes de imagenología. Esto es cierto porque habíamos dicho que el daño alveolar difuso son microhemorragias que pues difícilmente se ven dentro de las tomografías, a menos de que sean muy grandes. Y los hematomas epidurales son lesiones cóncavas por causa de sangrado venoso. No, los epidurales son causados por sangrado arterial y son lesiones convexas. ¿Ya? Ya, sobre el triado reflejo de Cushing, marcar el enunciado correcto. Su presencia es reflejo de la presencia de hipertensión endocraniana. Si no la controlamos, se afectarán más las zonas de penumbra isquémica, aumentando el daño por injuria secundaria. La hipotensión endocraniana es la causa de esta manifestación clínica. Hay que mantenerlo así, no habrá ningún compromiso a nivel de la injuria secundaria, tengamos fe. La presencia de hipotensión, bradicardia y disminución del esfuerzo ventilatorio lo componen y aparece siempre en todos los casos de hipertensión endocraniana. ¿Alguien sabe la respuesta? La La, Sí, muy bien, chicos. Recordemos, ¿no? Que la triada se va a componer de hipertensión arterial, bradicardia y bradipnea. Recordemos que la bradicardia es la disminución de la frecuencia cardíaca y la bradipnea es la disminución de la frecuencia respiratoria. Claro, si no controlamos esa triada de reflejo de Cushing, que es básicamente que nuestra presión intracraneal esté mayor a 33, esto pues se puede prolongar a más zonas, ¿no? Como que sería la zona de penumbra isquémica. Y pues aumenta el daño por injuria secundaria. ¿Ya? La hipotensión endocraniana es la causa de manifestación clínica, no, porque es la hipertensión. Hay que mantenerlo así, no habrá compromiso a nivel de la injuria secundaria, no, no tiene sentido. La presencia de hipotensión, bradicardia y disminución del esfuerzo ventilatorio lo componen. Bradicardia, sí. Disminución del esfuerzo ventilatorio es bradipnea, sí, pero hay hipotensión, no, es hipertensión, ¿ya? Y aparece siempre en todos los casos de hipertensión endocraniana, pues siempre, cuando vean una alternativa que tenga pues frases absolutistas como nunca, siempre, todos, váyanlo descartando. ¿Ok? Ya. Allá. Luego tenemos el traumatismo vértebro-medular. ¿Ya? Primero debemos hablar acerca de la estructura, pues va a proteger la médula espinal, que es la columna cervical. La columna cervical, ¿no? Va a ir desde la base del cráneo hasta la punta del coxis. Del coxis, claro. ¿Y cuáles van a ser las funciones de esta columna cervical? Va a proteger la médula espinal y los nervios espinales. A ver, ¿cómo les explico? Ya. Eh, por así decirlo, estas vértebras tienen como que dos cachitos, como los ven acá. Y estos cachitos, viéndolos desde arriba, por ejemplo, agarremos una vértebra torácica. Ya. Tenemos el cuerpo de nuestra vértebra. Aquí están los cachitos de nuestra vértebra. Y acá tenemos como que su apófisis espinosa, ¿ya? Y en los cachitos de nuestra vértebra vamos a tener como que dos agujeros, que son los agujeros vertebrales. Y dentro de estos, o por estos agujeros vertebrales, van a pasar los nervios espinales, ¿ya? Pasa. Y pues arriba acá hay otra vértebra, y dependiendo del tipo de vértebra en la zona en la que estamos, igual van a pasar, ¿no? Estos nervios, estas arterias, pero pues la morfología o la forma de la vértebra va a cambiar, ¿no? Dependiendo si está en el cuello, en el tórax, en la lumbar, en el sacro, en el coxis, ¿ya? Pero más o menos es así, todos tienen estos cachitos.
va a soportar el peso del cuerpo. También proporciona un eje en parte rígida y en parte flexible para el cuerpo y un pivote para la cabeza. Habíamos dicho que pues un tipo de articulación es la articulación en pivote, ¿no? Que va a hacer que la cabeza pueda moverse, o en este caso la cabeza puede moverse de derecha a izquierda. Y también va a desempeñar una importante misión en la postura y en la locomoción. ¿Por qué? Porque vemos, ¿no? Que eh, nuestra columna vertebral no está recta. Va a tener como que, va a tener curvaturas. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una curvatura hacia adelante, vamos a ver que es una cifosis, ¿ya? Estas dos van a ser cifosis fisiológicas, es decir, cifosis normales, que nacemos con eso, ¿ya? Si mal no recuerdo, esa cifosis se genera cuando pues, nosotros comenzamos a levantar la cabeza de niños. Por eso se genera la cifosis. Y luego tenemos la lordosis, ¿no? Que también vamos a tener dos lordosis, otro color, dos lordosis normales o fisiológicas, que son la lordosis torácica y la lordosis sacra. La coxis, no, ya. Nada, pues tenemos esas, como que esas curvaturas, que serían las cifosis y las lordosis. Ahora, ¿cuáles son las causas de los traumatismos vértebros medulares, ¿no? Van a ser, igual que en el TEC, van a ser los accidentes automovilísticos, los deportes, los accidentes laborales, y pues, ¿cuál va a ser la importancia o por qué tenemos que tener muy en cuenta esos traumatismos vertebromedulares? Porque pues van a generar lesiones neurológicas y secuelas, ¿no? Y secuelas, ¿no? Esto va a ocasionar lo que es los traumatismos vertebromedulares. Las lesiones neurológicas, ¿por qué? Porque pues justamente estamos viendo que en estos cachitos de las vértebras van a pasar los nervios y pues cuando hay una rotura, una compresión, una trituración de estas, pues también van a estar afectadas los nervios. Antes que me olvide, ¿alguien sabe cuántas vértebras tenemos en total en nuestro cuerpo? 33. Muy bien. 33. Sí, gracias. Ya, entonces, de esas 33 vamos a dividirlas en 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. ¿Ya? Ya solamente eso. Ya. Vamos a tener tipos de lesiones vertebromedulares. ¿Ya? Ay, Dios. Ya. Las lesiones vertebromedulares se pueden dividir en lesiones primarias y en lesiones secundarias. Viendo primero las primarias, a su vez, estas se van a dividir en mecánicas y penetrantes, donde las mecánicas van a ser las más usuales, ¿ya? Dentro de las mecánicas vamos a tener que hay lesiones por compresión, por contusión, por rotación perdón, o abulsión de elementos neurales. Y también tenemos las de tipo penetrantes, que puede ser justamente por proyectiles, armas y desplazamiento de fracturas. Dentro de los tipos de lesiones primarias mecánicas van a haber las 6 más importantes. Tenemos, por ejemplo, la hiperextensión, que como su nombre pues lo indica, es cuando nuestra cabeza se extiende más de lo normal en un ángulo pues antinatural, ¿no? Y pues va a pasar esto, más que todo en accidentes automovilísticos, cuando pues por ejemplo frenamos, por así decirlo, en seco o cuando chocamos, ¿no? Por ejemplo, y pues más que todo por esto nos piden llevar la correa de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros frenamos en seco, primero vamos a tener nuestra cabeza normal. Luego, por la misma inercia y por el mismo impacto, nuestra cabeza se va a ir hacia atrás y luego hacia adelante, generando que haya pues una lesión este, en nuestras vértebras cervicales, ¿no? Como lo vemos acá. ¿Ya? Entonces, justamente esta hiperextensión se va a dar en accidentes de tránsito y pues se va a generar lo que es el latigazo cervical, que justamente es cuando nuestra cabeza pasa de estar normal
por inercia irse hacia atrás y estar en un ángulo antinatural o anormal y luego irse hacia adelante. Y la hiperflexión también, ¿no? La hiperflexión es pues la continuación de una hiperextensión y es justamente cuando nuestra cervical o nuestra cabeza se va muy hacia adelante, ¿no? Ya. Luego tenemos la compresión. La compresión es cuando una fuerza de nivel axial, es decir, una fuerza que viene de arriba hacia abajo, va a impactar, ¿no? Con, por ejemplo, un cuerpo vertebral o una vértebra, y pues va a generar que se triture, ¿no? Así, más o menos. O puede ser más que todo también porque nos caemos, ¿no? O sea, la fuerza axial en este caso lo haría el peso de nuestro cuerpo y como caemos encima de nuestra cabeza, pues vamos a estar fracturando, vamos a estar triturando más que todo lo que es una vértebra, más que todo las cervicales. Ya luego tenemos las lesiones por tipo rotación, flexión lateral y estiramiento. Luego, en la de tipo rotación es cuando la columna vertebral rota más allá de su eje y dentro de estas lesiones podemos encontrar la espondilolicitis o la espondilodicitis y también podemos encontrar las lesiones a nivel muscular como los desgarros, ¿ya? Luego tenemos la flexión lateral, ¿no? Que justamente es cuando también puede pasar en accidentes de tránsito, pero los más usuales son la hiperextensión y la hiperflexión, que justamente también por un movimiento antinatural, pues vamos acá a fracturar una parte de creo que son las apófisis transversales de nuestras vértebras, que serían los cachitos, ¿ya? Y no sé si ven, pero acá justamente hay algo rojito, ¿no? ¿Y es por qué? Porque ahí está pasando la arteria y acompañada de la arteria está el nervio, ¿no? Y justamente es porque, pues, estos cachitos de acá van a tener un huequito, ¿no? Por donde va a pasar esto. Y por último tenemos el tipo estiramiento. Este lesión de tipo estiramiento es cuando va a haber una luxación del cuerpo vertebral y esto generalmente ocurre en pacientes pues, que cometen este suicidio cuando se cuelgan, ¿ya? Y por ejemplo, en el caso de los varones que cometen este tipo de suicidio, que es pues colgarse, vamos a encontrar al cadáver con priapismo, que el priapismo pues es una erección mantenida, ¿no? Del órgano reproductor en el caso de los hombres. Ya, eso sí, aprendan, ¿no? En el estiramiento, en caso de hombres podemos encontrar el priapismo, que es una erección mantenida. En la rotación, pues la columna vertebral ha girado o ha rotado más de lo que su eje le permite, y esto lo vamos a encontrar en lesiones musculares como desgarros o espondilolicitis, que lo vamos a explicar más adelante. Y acá lo más importante sería la hiperextensión y la hiperflexión, ¿no? La hiperextensión, recuerden que se da en el latigazo cervical, al igual que la hiperflexión. Ya. Luego tenemos las lesiones de tipo secundarias, que son las vasculares y las cerradas. Dentro de las vasculares encontramos las roturas de la arteria. También podemos encontrar una trombosis, que es cuando se generan trombos o coágulos dentro de la sangre, o hipoperfusión debido a un estado de shock. Justamente, ¿no? Porque vamos a tener un traumatismo vertebromedular, puede haber una hemorragia, o algo, entonces podemos entrar en un shock hipovolémico. Y luego tenemos los de tipo cerrados, ¿no? Que justamente van a ser netamente de las vértebras cervicales y lumbares. ¿Por qué vamos a tener pues estas vértebras acá? Porque justamente por su anatomía, porque tienen láminas más delgadas, van a ser más propensas a romperse, a fracturarse o a quebrarse, ¿no? Las cervicales, que pues son las primeritas, las que están más que todo en el cuello, y las lumbares porque cargan todo el peso, ¿no? De nuestro cuerpo. Ya. Entonces, las lesiones de las arterias vertebrales van a generar una hipoperfusión. Una una hipoperfusión es cuando no le llega suficiente sangre, como habíamos visto antes, generamos una hipoxia. Una hipoxia es cuando no llega suficiente oxígeno. En el caso de hipoperfusión es cuando no llega suficiente sangre o la zona o el tejido no está correctamente irrigado, ¿ok? Entonces, esta hipoperfusión, si se mantiene, va a generar una isquemia. Es decir,
también, justamente por una mala irrigación, el tejido también se va a morir, ¿no? Y esto puede causar déficits neurológicos a nivel motor o a nivel sensitivo, ¿ya? Recordando, ¿no? Las rupturas de vértebras más frecuentes van a ser las cervicales y las lumbares justamente por su anatomía, que es las láminas pues son más delgados. Y la ruptura de vértebras menos frecuentes van a ser las dorsales o también llamadas torácicas, pero bueno, van a ser menos frecuentes. ¿Por qué? Porque van a estar pues cubiertas por toda la caja torácica, que es el tórax, por todo em, una parte del abdomen, ¿no? Pero justamente cuando estas se llegan a fracturar, van a ser pues más graves, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Ya, luego las consecuencias, ¿no? Del traumatismo vertebromedular. Vamos a tener una muerte súbita, porque esto se relaciona mucho con la parálisis frénica, ¿ya? ¿Por qué? Porque recordemos, ¿no? Que justamente como estamos destruyendo o estamos fracturando una parte de nuestras vértebras, em, vamos a tener que nuestras vértebras van a tener un nombre. Por ejemplo, desde arriba hacia abajo tenemos la C1, C2, C3, C4, C5, luego T1, T2, T3, T4, T5, y eso pues dependiendo a cuántas vértebras tenemos en cada parte de nuestro cuerpo. En las cervicales tenemos 5, entonces tenemos de C1 a C5. En las torácicas o dorsales tenemos 12, entonces tenemos de T1 a T12 y así sucesivamente. Entonces, nosotros, ¿por qué vamos a tener una muerte súbita? Porque justamente en la parálisis frénica, que lo vemos acá, vamos a tener un compromiso respiratorio. Por ejemplo, no sé, nos fracturamos la C3, la C4 y la C5. Esas tres vértebras cervicales van a ser las que van a dar origen o por ahí va a salir el nervio frénico. ¿Y qué es el nervio frénico? Es un nervio muy importante que inerva al diafragma. Y recordemos que el diafragma es un órgano muy importante para la respiración, ya que el 70% de la respiración va a estar dado por este órgano, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, recapitulando y volviendo a la diapositiva anterior, cuando nosotros tenemos una parálisis frénica o cuando tenemos un compromiso del nervio frénico, vamos a estar afectando, ¿no? a este nervio y justamente como este nervio va a estar afectado, el diafragma va a dejar de funcionar y nosotros pues vamos a dejar de respirar y entramos en muerte súbita. Luego tenemos a la cuadriparesia. La cuadriparesia, bueno, primero diferenciando una paresia de una plejía. Por ejemplo, tenemos la hemiparesia y la hemiplejía. ¿Ya? La paresia es cuando va a haber una disminución del tono muscular, ¿no? De una parte del cuerpo. Hablando de nuestra cara, tenemos hemiparesia de la cara o del lado izquierdo. Eso significa que nuestro lado izquierdo de la cara, no se va a poder mover tanto, va a tener como que limitados sus movimientos. Pero cuando nosotros hablamos de una, en este caso, hemiplejía o cuadriplejía, vamos a ver que no vamos a poder mover absolutamente nada, nada, nada de esa parte, ¿no? En este caso estamos hablando de una hemiplejía, hemi porque es un solo lado, en este caso sería cuadriparesia porque son como que las cuatro extremidades, dos superiores, dos inferiores. Ya, entonces eso. La paresia es la disminución del tono muscular, es decir, este, em, los movimientos van a estar limitados, pero igual se van a poder mover. No en su totalidad, pero sí se van a poder mover. Y la cuadriplejía, pues es cuando ya no puedes mover absolutamente nada, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a tener cuadriparesia. Luego tenemos la espondilodicitis y la espondilolicitis, ¿ya? La espondilodicitis es, bueno, estas dos palabras se pueden confundir mucho y pues las vamos a poder diferenciar por una letra nada más, que sería por la D y por la L. La espondilodiscitis es una luxación de los discos vertebrales, con D, discos vertebrales. Mientras que la espondilolicitis es una lesión a nivel de toda la vértebra, ¿ya? Los discos vertebrales es espondilodiscitis y espondilolicitis es toda la vértebra en sí. Luego también podemos encontrar fracturas o hernias discales, también politraumatismos, un dolor localizado y persistente en la columna
o deformaciones anatómicas, ¿ya? Como lo habíamos dicho, ¿no? Las dos complicaciones más importantes de una lesión medular va a ser el compromiso respiratorio y también el shock neurogénico. El compromiso respiratorio, ¿no? Cuando, por ejemplo, vamos a tener una lesión en C3, C4, C5. Eso sí, apréndase. Ya, de estas tres vértebras va a salir el nervio frénico. Habíamos dicho que el nervio frénico es el que inerva el diafragma, ¿no? Y el diafragma es el encargado de mayormente, ¿no? De todo lo que es la respiración. Entonces, pues ahí vamos a entrar en un paro, ¿cómo era? En una parálisis frénica. Ya. Luego, la otra complicación más frecuente es el shock neurogénico. ¿Ya? El shock neurogénico, ¿no? Es cuando va a haber una pérdida del tono vasomotor, es decir, em, los vasos sanguíneos van a perder su capacidad de contraerse y de dilatarse, que pues cuando tenemos una dilatación o una contracción de los vasos sanguíneos se va a llamar vasoconstricción, cuando se contrae y cuando se dilata una vasodilatación. Entonces, justamente esta pérdida del tono vasomotor va a hacer que la actividad simpática del corazón disminuya. ¿Esto qué significa? Que el corazón va a perder su capacidad de contraerse y de dilatarse eh, como usualmente lo hace. Puede ser que lo haga de manera más lenta o de una manera normal, no sé. Esto a su vez va a generar una vasodilatación tanto en el vaso, que sería esplácnica, y también en los miembros inferiores. Recordemos que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una vasodilatación, yo lo veo así, cuando hay una vasodilatación de los vasos sanguíneos, la sangre va a pasar más rápido, ¿no? Porque el agujero del vaso sanguíneo está más grande. Entonces puede ingresar, eh, espérese, no, me confundí, ya. Eh, ya recapitulando, por ejemplo, ¿por qué va a haber hipotensión cuando hay una vasodilatación? Porque justamente como el vaso sanguíneo, o sea, el agujero del vaso sanguíneo va a estar más grande, como que no va a haber esa presión de toda la sangre de ingresar como que de manera rápida, de pasar de manera rápida. Es por eso que cuando está más grande el vaso sanguíneo, como que la sangre se demora un poquito más. Eso, o bueno, eso yo lo relaciono y por eso se da la hipotensión. En cambio, cuando hay una vasoconstricción, va a haber un agujero muy, muy pequeñito, entonces la sangre como que va a estar como que desesperada para pasar, ¿no? Por ese vaso sanguíneo. Entonces va a ser más rápido y pues va a ser todo más acelerado. Y es por eso que cuando hay mucha vasoconstricción puede haber una hipertensión y cuando hay una vasodilatación puede haber una hipotensión, o sea, los niveles de la presión arterial disminuyen. Y justamente tenemos un ratito. ¿Qué pasó? Ay, perdónenme, chicos. Ya. Mm, mm, mm. Ah, ya. Vamos a tener una hipotensión y también una bradicardia, ¿no? Porque justamente como nuestros vasos sanguíneos van a estar más grandes, la sangre no va a tener tanto apuro, ¿no? Por pasar, entonces va a disminuir todo, ¿no? Y esto nos lleva a un shock neurogénico. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, todo claro. Ya, gracias. Ay, ya. Ya. Tengo tres preguntitas. Son mecanismos de lesión de columna, excepto. Y acá me falta el excepto. Circunspección, flexión lateral, compresión, estiramiento, hiperflexión. ¿Alguien sabe la respuesta, chicos? La A. Sí, muy bien, muy bien. Ya. Circunspección. Sí, sí, sí. Recuerden que habíamos visto que hay 6 tipos de lesiones en la columna. Está la hiperextensión, la hiperflexión, la compresión, el estiramiento. ¿Alguien sabe qué viene el estiramiento? ¿Recuerdan, chicos? ¿Qué signo podríamos ver, por ejemplo, en los pacientes masculinos? La erección. Ujú. Sí, es, güey. Pero, ¿cómo se llama? ¿Saben el nombre?
Ya, priapismo, ¿ya? Priapismo, ¿ya? Entonces sí, ya tenemos el estiramiento, la flexión lateral y la torsión, ¿ya? Entonces el único que no está es la circunspección. ¿Cuál era? No me acuerdo cuál seguía. Ya. En relación con los traumas de columna, el enunciado que no corresponde es: las fracturas del sacro y coxis son las más peligrosas por su profundo compromiso hemodinámico y alteración neurológica permanente. La pérdida del tono vasomotor y la menor respuesta simpático-mimética a nivel cardíaco es el origen de la bradicardia y la hipotensión. En un trauma de columna, en el lugar del accidente siempre hay que inmovilizar ante la sospecha de fractura de columna. Si la movilización de cuello generará dolor, se debe mantener en esa posición y trasladarlo al centro más adecuado. El shock medular se define como una completa pérdida de toda la función neurológica de la médula espinal, incluyendo reflejos y tono rectal por debajo de un nivel específico lesionado, o las lesiones de C3, C4 y C5 afectan al nervio frénico. La A. La A. La A. Perfecto, chicos, ¿ya? Sabemos que las fracturas que son más peligrosas, ¿cuáles son? Cervical, Falta uno. lumbar, ¿no? Ah, lumbar, perfecto, cervical y lumbar. La sacro y coxis no, porque pues el sacro y el coxis son huesitos auxiliares, ¿no? Que están por ahí, ¿no? Pero también conforman la columna vertebral, ya. Y por último, la sospecha de una fractura de columna cervical probable de C3 a C5, la lesión más probable sería lesión a nivel del músculo diafragma sin posibilidad de compromiso de la respiración o de cuadriplejía. Tiene un excelente pronóstico, solo fijarle la columna es suficiente. Solo presentaría riesgo de cuadriplejía. Paciente tiene riesgo de lesión diafragmática con compromiso respiratorio y cuadriplejía o alto riesgo de muerte cerebral. Ahí está la respuesta. La D. La A o la D. Pónganse D, de la acuerdo. D. La D. Ya, la D. Ay, no. Perdón. Muy bien, chicos. Ya, sí. Recordemos que desde la C3 a C5 nosotros vamos a tener el origen del nervio frénico, ¿no? Recordemos que el nervio frénico es el que inerva al diafragma y el diafragma ayuda en lo que es la respiración en un 70%, ¿ya? Entonces, si el paciente tiene riesgo de lesión diafragmática, justamente por el C3 a C5, con compromiso respiratorio, justamente porque el diafragma nos ayuda casi en su totalidad a la respiración, y de cuadriplejía ya por ahí también puede haber una cuadriplejía, ¿no? Pero lo más importante es que la lesión diafragmática casi siempre está relacionada al compromiso respiratorio justamente por la función que cumple, ¿ya? Em, ya, nada Disculpa, más. no estás Sí. proyectando. No, de eso, gracias. Ya, gracias. ¿Ahora sí que están viendo? Ahora sí, gracias. Ya, Ahora sí. gracias. Perdón. Ya. Entonces, como les había dicho, ¿no? Ya cuando tenemos de C3 a C5, estos van a, por ahí va a ser el origen del nervio diafragmático, ¿no? Entonces, la lesión diafragmática casi siempre está también relacionada al compromiso respiratorio y también pues la cuadriplejía. Ya. Ay, Dios mío. Ya. Ya por último tenemos otras complicaciones. Esto no es netamente del traumatismo vértebromedular, sino también de pues, la mayoría de personas hospitalizadas, ¿no? Tenemos las infecciones respiratorias o sepsis, que es propia de pacientes que no pueden movilizar sus secreciones por parálisis de músculos torácicos o decúbitos prolongados, es decir, están echados por mucho tiempo. Luego también tenemos las infecciones urinarias que también pueden llevar a sepsis, que la sepsis es una infección, ¿no? Casi generalizada, ¿no? Porque de la sepsis tenemos el shock séptico, y el shock séptico tenemos la falla multiorgánica, que ya es que, pues, la infección está por todo nuestro organismo. Ya, las infecciones urinarias se pueden dar por vejiga neurogénica o sondajes repetidos, ¿no? Porque, bueno, cuando ustedes vayan a los hospitales, ¿no?
van a ver que no todos los pacientes tienen un cuidado pues correcto, ¿no? De las ondas y estas ondas pues están muy contaminadas más que todo por la orina y la orina pues usualmente no es normal en estos pacientes, pueden tener sangre, pueden tener bacterias, pueden tener pus, etc. Luego las escaras de cúbito, de cúbito, que pues esto es cuando, por ejemplo, nosotros, cuando hay un paciente hospitalizado, está pues postrado en cama, ¿no? Estas escaras de decúbito eh, se forman o se generan cuando un paciente pues no se mueve por mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente la piel va a estar en constante contacto con la camilla. Y esto va a hacer que poco a poco se llama una úlcera por presión también. Entonces, justamente por la presión que se está ejerciendo, se va a generar una úlcera, una herida, ¿no? Y esto, pues, da pase a infecciones bacterianas. También tenemos las disfunciones respiratorias y urinarias, la angustia y depresión, y los fenómenos tromboembólicos como la trombosis venosa profunda. Ya una persona que está mucho tiempo sentada o sin hacer mucho movimiento es más propensa a generar una trombosis venosa profunda, ¿no? Que son trombos, ¿no? Y eso pues puede atascarse en un vaso sanguíneo, ¿ya? Y eso, chicos, estas complicaciones de acá no son solamente del traumatismo vertebromedular, sino son en general en todas las personas que pueden estar hospitalizadas. Ya. Y nada más, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ay, casi duró 2 horas. Te pido perdón. Ya. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿No? Ya bueno, chicos. Les voy a pasar el. Ya, les voy a pasar el post-test. No, era por el otro. Ya bueno, les pasé por el grupo de WhatsApp. Ya, igual les paso por acá yo. Perdón, chicos, estoy un poco. Ay, ya. ¿Sí? ¿Ya les llegó? Me Sí. confirman, por favor. Ya, perfecto. Ya, chicos, ya voy a detener la grabación.